Les traigo un video dedicado a explicarles algunos temas que van mucho más allá de HTML, CSS y JavaScript. La idea de este video surge a partir de algunos cursos que he venido publicando estas últimas semanas. Cursos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Muchas personas me han comentado que han estado empezando con esos videos. Y debido a eso he decidido grabar este video para poder darles a conocer otros temas relacionados. Para que se enteren cómo funcionan esos temas básicos unidos a otros temas que permiten la creación de otros tipos de aplicaciones. Aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio quizás. Es decir, darle mucha más información. Que no se queden tan solo con HTML, CSS y JavaScript. Porque son tan solo lo más básico y cualquier persona puede aprenderlo de manera muy sencilla. Entonces, en este video espero darles mucha más información, que se enteren de en qué otras cosas podrían profundizar. O si les gusta tan solo HTML, CSS y JavaScript, en qué otras cosas podrían mejorar o cómo se podrían empezar a enfocar en ciertos temas para volverse expertos en ciertas áreas, etc. Así que si estás interesado en conocer mucho más de la web y cómo utilizar los conceptos y los fundamentos de la web para poder llegar a ser un profesional, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Antes de comentarte todos los temas que podrías aprender, necesito empezar por algo. Así que voy a empezar explicándote cómo funciona la web, cómo utilizamos HTML, CSS y JavaScript, y a partir de allí voy a explicarte nuevos temas. Así que voy a empezar desde cero. Primero necesitamos entender cómo funciona la web, cómo funciona la manera en la que nosotros navegamos a diario dentro de la web. Y lo primero que hacemos cuando navegamos es utilizar un navegador. El navegador es un programa de escritorio que lo que hace es permitirnos poder empezar a visitar páginas, por así decirlo, visitar sitios web. Y el navegador lo que nos permite es poder ingresar una dirección a través de una barra de direcciones y que por lo general se le conoce con el nombre URL. Por ejemplo, supongamos que quiero visitar youtube.com, pues escribo en mi barra de direcciones youtube.com y lo que hace el navegador es hacer una petición, ese vendría a ser el nombre correcto, es hacer una petición o pedir algo, del inglés request, hacer una petición a otro computador. Por lo general, los otros computadores lo que hacen es simplemente tratar de recibir esta petición. Y en este caso, como estamos hablando de YouTube, lo que hace es hacer una petición a los computadores de Google, a los computadores que se encargan de escuchar todo lo que los usuarios están visitando desde otra dirección de internet. Por ejemplo, este computador de Google se encarga de recibir esta petición del navegador y responder una página HTML, un archivo CSS y también un archivo JavaScript. Gracias a este concepto, nosotros luego cuando visitamos la página y el servidor nos responde, podemos ver nuestro perfil de YouTube y unos ciertos recuadros con videos que nosotros podemos visitar luego. Y esta es la idea. Probablemente ya conoces este concepto, pero así funciona toda la web. Reemplaza YouTube por otro sitio, facebook.com, y el concepto es el mismo. Hace una petición a los computadores de Facebook, tiene sus computadores que responden cosas, y este computador en realidad, si te das cuenta, está sirviendo contenido. Es por eso que se le conoce con el nombre del servidor. El servidor lo único que hace es, de nuevo, servir contenido. Y no solamente se refiere a servir archivos de HTML, CSS o JavaScript. También puede servir otras cosas. Puede servir, por ejemplo, imágenes, videos, puede servir simplemente datos. Y todo eso es debido a que en la web no solamente podemos, por ejemplo, ver páginas HTML. Nosotros también podemos leer documentos dentro de un navegador. Podemos reproducir música dentro de un navegador, reproducir videos, etc. Entonces, de allí viene la razón de que el servidor pueda responder contenido en realidad, cualquier tipo de contenido. Gracias a este concepto surge toda la web. Este concepto se le conoce como el modelo cliente-servidor. Y yo sé que probablemente ya conoces este modelo, que quizás ya estás un poco aburrido de esto. Pero es necesario entender esto porque imagínate ahora que ya no estamos utilizando un navegador. Estamos utilizando una aplicación móvil. Estamos utilizando una aplicación como por ejemplo la aplicación de Facebook o la aplicación de YouTube. Pues el proceso es muy similar. Simplemente estamos reemplazando el cliente. Pero el servidor o el modelo del servidor sigue exactamente igual. El servidor simplemente va a seguir respondiendo cosas a la aplicación móvil. Y el proceso es el mismo. Entonces es por eso que es necesario entender este modelo. Muy bien. Y esto es lo que les he enseñado en los videos de HTML, CSS y JavaScript. En los videos de HTML les enseñé cómo escribir el documento.
Les enseñé cómo describir un documento para que este documento pueda ser interpretado por el navegador. Les enseñé CSS para que ese documento se vea muy bien, para que luego aparezca en recuadros, aparezca una barra lateral, etcétera, para que luzca bien para el usuario. También les he enseñado JavaScript. El video de JavaScript, el curso de JavaScript es tan solo básico. Allí les explico, por ejemplo, cómo funciona el lenguaje. No les he explicado aún cómo utilizarlo en una página, eso lo voy a publicar en otro video por aparte. Pero al menos ya tienen una idea de que JavaScript te permite alterar cómo funciona un documento. Y tenemos un lenguaje de programación dentro del navegador gracias a JavaScript. Y muy bien, esto es lo básico, esto es lo que probablemente ya conoces. Pero, ¿qué hay a partir de aquí? ¿Qué otras cosas podemos aprender? Pues, en realidad, la web no solamente queda aquí. De hecho, aunque aquí he simplificado una enorme cantidad de conceptos, hay mucho más. Por ejemplo, una URL no viaja por magia, viaja a través de un protocolo de comunicación. Este protocolo se le conoce como HTTP. El proceso de pedir algo se le conoce como request, como ya te había mencionado, pero el proceso de respuesta se le conoce como response. Hay en ocasiones en el que el servidor puede fallar, y en ese caso los servidores y el navegador tienen maneras de comunicarse a través de códigos de estado. Los servidores viajan a través de una serie de servidores conocidos como DNS. Y observa que todo ese concepto o todos esos conceptos vienen simplemente a través de la URL, a través de simplemente conocer este concepto nuevo. En realidad no quiero profundizar en esos temas, quiero enfocarme en el tema de poder desarrollar aplicaciones. Así que al menos tenemos la idea del cliente servidor. Una aplicación que pide algo, un servidor o un computador que responde algo. Ok, a partir de aquí voy a mencionarte algunos temas nuevos o algunos temas que pueden interesarte, así que voy a ir por partes. Vamos a empezar con el navegador. Ya no voy a explicarte modelo cliente-servidor, ya lo he hecho, pero aunque el proceso de crear páginas suene bastante sencillo, o el proceso de mostrarte documentos por pantalla suene bastante sencillo, y lo es, en realidad esto se puede empezar a dificultar dependiendo del grado de calidad que quieres tener. Me explico. Hasta el momento, gracias a los cursos de HTML, CSS y JavaScript, quizás ya puedes crear algunos documentos. Todo lo que estás aprendiendo se le engloba en un concepto llamado frontend, que es tan solo el desarrollo de la parte frontal de la aplicación, la parte que el usuario ve. El usuario al final es el que va a entrar y leer el contenido, navegar entre el contenido, visitarlo, etc. Es por eso que se lo conoce como frontend. Pero dentro del frontend hay muchos otros conceptos. Hasta este momento tan solo conoces el concepto de HTML, CSS y JavaScript. Pero cada uno se puede complicar o cada uno tiene otros temas que puedes llegar a estudiar. Por ejemplo, un concepto bastante importante es cómo el usuario puede ver un diseño y sentirse a gusto con él. Por ejemplo, si entra por primera vez a tu página, puedes saber exactamente qué hacer gracias a que el diseño es intuitivo, a que los colores le hacen que el usuario se sienta cómodo dentro del sitio web, el contenido está bien estructurado. Y todo eso se le puede englobar con el concepto de diseño o experiencia de usuario en realidad. La experiencia de usuario trata acerca de cómo el usuario interactúa con tu sitio web y lo ve de una manera demasiado simple. Esto lo podría explicar, por ejemplo, cuando un niño obtiene un teléfono móvil. El niño no tiene que leer el manual para utilizar el teléfono móvil. La razón es que en sí el teléfono móvil es bastante intuitivo. Simplemente lo tomamos la primera vez y ya sabemos de manera casi natural qué es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo con la creación de sitios y aplicaciones web en realidad, o aplicaciones de manera general. El usuario de manera simple debe saber qué es lo que tiene que hacer. Y esto se le engloba en un tema llamado UX, o diseño de interfaces de usuario también. En realidad, nosotros este concepto deberíamos estudiarlo por aparte. Hay muchas personas que se especializan en este tema. Cómo hacer que, por ejemplo, ciertas aplicaciones sean lo más intuitivo posible. Además de poder explicar cómo funciona la experiencia del usuario y cómo navegan en nuestro sitio web, aquí también hay otros conceptos. Como por ejemplo, nuestra página o documento ya está bien creado. Se ve bastante bien. Digamos que hemos terminado el trabajo. Pero pasa algo. Puede que nosotros no hayamos escrito muy bien el HTML. El HTML, la escritura de HTML es importante, como te lo mencioné en el curso, para que los buscadores, como Google por ejemplo, puedan encontrarlo y puedan saber qué tipo de contenido está en tu página o qué tipo de contenido posee tu página, qué es lo que estás tratando de dar a conocer. Y debido a esto, Google, al leer el contenido, al leer la página HTML, él puede posicionarte luego en mejores resultados. Quizás cuando un usuario busca algo,
Él puede posicionarte en la primera búsqueda, o puede posicionarte en la 2 o en la tercera, o incluso puede no mostrarte en página simplemente porque no has escrito correctamente tu página HTML. Este concepto se le conoce como el concepto de SEO. Hay otro concepto también relacionado llamado SEM. Esto está relacionado a cómo un motor, como es por ejemplo Google, un motor de búsqueda, te posiciona gracias a la información que tú provees en tu sitio web. No parece algo útil, pero es sumamente importante. La mayor cantidad de personas cuando navegan en internet utilizan un buscador, utilizan Google. Por ejemplo, si yo quiero comprar algo por internet, lo primero que hago es visitar un buscador. El buscador, yo por ejemplo busco laptops y coloco por ejemplo un precio, coloco una marca y me salen páginas que venden esa marca de laptop a ese precio, etcétera. Y me pueden mostrar esa información debido a que la página, el sitio web o la tienda virtual coloca la información de manera correcta. Entonces el navegador puede encontrar eso. El concepto SEO se le conoce como Search Engine Optimization o optimización de motores de búsqueda. Entonces, este concepto también es importante y muchas personas también se especializan en este tema. Aquí tienes, por ejemplo, otra nueva profesión. Muchas personas se especializan en hacer que el contenido sea completamente válido, que pueda ser orgánico y puedan empezar a encontrar de manera sencilla. Hay otro concepto llamado SEM, que está mucho más relacionado a posicionar también el contenido, pero a través de, digamos, una inversión. Por ejemplo, quizás te ha pasado que una vez buscas algo en Google y te aparece un resultado, el primer resultado es una especie de publicidad. Eso está relacionado al SEM, en el que una empresa le paga algo a Google para que, debido a cierto tipo de búsqueda, pueda aparecer en primeros lugares. Y en realidad este concepto daría para profundizar más. A futuro voy a publicar un video de SEO para que te enteres de cómo funciona y cómo lo utilizo yo también en mi propio sitio web o en blogs, etcétera, para que puedas empezar a conocer más. Y como ves, aquí tan solo a partir del concepto de HTML, CSS y JavaScript ya tenemos 3 temas, pero nosotros podríamos profundizar más en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la creación de CSS nosotros podríamos hacer o empezar a estudiar en realidad frameworks de CSS. Hasta este momento quizás estás creando tus CSS tú mismo, estás estilizando tu página, estás haciendo que luzcan bien, pero puede pasar que este proceso te aburre en algún momento. Empezar a crear todo desde cero quizás no es una de las mejores opciones cuando estás creando un proyecto grande. Y aquí entra un concepto llamado los frameworks de CSS. Los frameworks de CSS te permiten utilizar estilos ya creados. Depende del desarrollo que estás haciendo. No significa que si ya sabes CSS, luego necesitas estudiar un framework. No, los frameworks tan solamente son estilos ya creados que puedes utilizar. Si quieres ahorrarte tiempo y quieres empezar a tener código ya probado, puedes utilizar un framework de CSS. Los frameworks te dan estilos que puedes utilizar y que simplemente probándolos o empezar escribiéndolos ya van a estar optimizados para distintos navegadores, para distintos tamaños de pantallas, y cada tipo de framework tiene, por ejemplo, distinto enfoque. Entre ellos podríamos encontrar, por ejemplo, Bootstrap. Otro framework también podría ser, por ejemplo, Foundations. Por ejemplo, hay otro como, por ejemplo, Bulma. O, de hecho, hay una enorme cantidad de frameworks de CSS. Está Pure, está Skeleton. Hay una enorme cantidad de frameworks de CSS. Así que te recomiendo echarle un ojo a qué framework te interesaría conocer o qué framework se adapta más a tus necesidades o simplemente cuál es el que más te gusta. Aparte de los frameworks de CSS, otro concepto también relacionado con los CSS es el concepto de preprocesador. Los preprocesadores simplemente te dan una nueva característica a los CSS. El CSS por lo general están solo reglas, pero hay ocasiones, por ejemplo, en que mientras desarrollamos una página, estas requieren cierta funcionalidad que tan solo con CSS se vuelve bastante complicada. Y es por eso que aquí entra el concepto de preprocesador. El preprocesador es tan solo una especie de lenguaje que se basa en CSS y que te permite hacer más cosas. Te da como nuevas características para CSS. De manera casi, digamos, natural o por defecto, los CSS se van actualizando, van trayendo nuevas características debido a los estándares de la web. Probablemente en un futuro un estilo de CSS va a hacer prácticamente lo mismo que un preprocesador. Pero por ahora al menos puedes empezar a estudiar esta herramienta si te interesa crear cierto tipo de aplicaciones web utilizando tus estilos de una manera mucho más sencilla. De hecho, los frameworks de CSS utilizan los preprocesadores.
Entonces están relacionados. Y como ves, aquí tenemos otra serie de temas. De hecho, estos dos temas también podrían ser simplemente dos temas que puedes utilizar para poder llegar a crear mejores páginas. Ok, entonces ahora tienes una idea de cómo funciona el frontend, o al menos te he mencionado algunos temas del frontend. Hay mucho más que saber, obviamente, y de seguro me he dejado un tema por allí, pero al menos es una idea de algunos temas que puedes conocer. Ahora vamos a estudiar la otra parte también, que es la parte del backend. Hasta este momento hemos entendido conceptos del navegador, el SEO, la experiencia del usuario, el diseño de páginas, la utilización de frameworks, pero el otro concepto del servidor también es importante. El concepto de servidor que te había mostrado, que es un computador que escucha peticiones y sirve cosas. Este servidor, la mayor parte del tiempo, es como una especie de concepto invisible para el desarrollador web frontend. Aquí podríamos colocar el frontend y todo este concepto relacionado al servidor se le conoce como el concepto de backend. El concepto de backend se llama de esta manera porque es la parte trasera de una aplicación, es lo que el usuario no ve, pero es necesario también entender o es necesario saber cómo funciona, porque el frontend sin el backend prácticamente no funcionaría. Y de la misma manera el backend también utiliza conceptos del frontend que sin el frontend el usuario no podría utilizar todos los recursos que están aquí en el computador. Entonces, de alguna u otra manera, ambos conceptos se apoyan, ambos conceptos son interdependientes, por así decirlo. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo podríamos utilizar el concepto de servidor, y aquí van a encontrar una enorme cantidad de temas. Primero, nosotros cuando tratamos de responder algo, el servidor lo que hace es utilizar un software. Este software se le conoce como un software llamado servidor. Este software lo que hace es escuchar peticiones de los clientes, como puede ser un navegador, y responder cosas, dependiendo de lo que nosotros hemos programado o hemos configurado en ciertos casos para decirle que responda. Por ejemplo, si visitamos youtube.com, es muy típico que el servidor responda videos. Si visitamos facebook.com, es muy típico que el servidor responda fotos. Twitter responda texto, etc. Entonces, el servidor de cierta manera responde cosas simplemente. Ahora, hay muchas personas que creen que el servidor es como una especie de computador distinto o es otra especie de... no lo sé, creen que es una tecnología nueva o algo por el estilo. En realidad un servidor no es más que un computador, es un computador que utilizamos tú y yo a diario. La diferencia es que este computador tiene recursos mucho más potentes que tu computador o nuestros computadores que utilizamos a diario. Por ejemplo, este servidor tiene más espacio en disco, tiene más memoria RAM, tiene un mayor ancho de banda. Y todo eso es para que pueda atender la mayor cantidad de tiempo todas las peticiones que llegan de distintos navegadores. Por ejemplo, imagínate el computador o el servidor de Facebook. El servidor de Facebook tiene que atender una enorme cantidad de usuarios al mismo tiempo. ¿Cuántas personas tienen Facebook? ¿Y cuántas personas utilizan Facebook al mismo tiempo? Entonces, Facebook tiene una enorme cantidad de servidores y por lo general la unión de muchos servidores se le conoce con el nombre de clúster, porque a más usuarios pidan cosas, más servidores se necesita. Y ese podría ser como una especie de resumen. Al final, todo, como puedes ver, todo el concepto de la web se basa simplemente en el modelo cliente-servidor. No solamente podemos utilizar un software, nosotros podemos programar cosas. Recuerda de nuevo que ese es un computador. Nosotros podemos decirle qué es lo que tiene que hacer un computador a través de lenguajes de programación. Entonces, aquí nosotros podríamos encontrar otro concepto como los lenguajes de programación. Lenguajes de programación que han existido desde casi el inicio de la computación misma, como por ejemplo lenguajes como C, C++, luego Java, luego lenguajes como Python, JavaScript, Ruby y un enorme etcétera. Entonces aquí vas a encontrar una enorme cantidad de conceptos. En realidad muchas personas eligen su lenguaje de programación simplemente porque tienen mucha afición por él, les gusta el lenguaje o han encontrado o tienen idea que es el mejor o algo por el estilo. En realidad, la idea del lenguaje de programación es simplemente darle instrucciones al computador y decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, a través de un lenguaje de programación, nosotros también podríamos llegar a crear este software conocido como servidor. Y de nuevo puede ser cualquier lenguaje de programación, o al menos los más típicos. De nuevo Java, C#, C++, JavaScript también se puede ejecutar aquí, al igual que como ejecutamos aquí en el navegador. Y todos estos conceptos ayudan a que nosotros podemos definir la lógica de qué es lo que tiene que hacer este computador, y que en este caso es servir cosas. Ahora, cuando aprendes un lenguaje de programación,
El aprender un lenguaje de programación ya en sí es algo que va a requerir tiempo de aprendizaje. Hay muchas personas que se especializan en un lenguaje de programación. Hay personas que tienen un grado senior en un lenguaje como por ejemplo JavaScript o en alguna tecnología como Node.js. O hay personas que se especializan en Java, en entornos del servidor obviamente. Otras personas que se especializan en Ruby, en Python, etcétera. Cada uno de esos lenguajes tiene un entorno muy similar y algunos te proporcionan algunas ventajas y otras desventajas dependiendo del entorno. En este caso, pues supongamos que vamos a aprender un lenguaje de programación del servidor. Supongamos que es Python, por ejemplo, que es un lenguaje bastante popular. Puede ser cualquiera. Cuando nosotros empezamos a decirle qué es lo que tiene que hacer este servidor también de una u otra manera va a tener que recibir datos. Por ejemplo, supongamos que nosotros nos estamos registrando por primera vez en YouTube. Pues tenemos que colocar nuestro correo, nuestra contraseña, y estos datos tienen que viajar al servidor y tenemos que almacenarlos de alguna manera. Y es aquí donde nosotros vamos a procesarlo con estos lenguajes. Pero esos datos tienen que estar almacenados en algún lugar. Y es por eso que aquí también en el backend entra el concepto de base de datos. Los conceptos de base de datos en realidad podría resumirse que es un programa que se encarga de administrar datos. Muchas personas creen que la base de datos su principal función es almacenar datos. Pero lo cierto es que la manera de almacenar datos ya existe. Se puede hacer, simplemente puedes tomar un dato, guardarlo en un archivo de Excel o en un archivo de texto y dejarlo allí. El problema no es almacenar los datos. El problema es poder administrar una enorme cantidad de datos y volver a obtenerlos. Por ejemplo, en este caso, las aplicaciones web o las aplicaciones que utilizan conceptos de backend, lo que hacen es que a través de un lenguaje de programación utilizan otro programa llamado base de datos, que lo que hacen es almacenar los datos y luego le proporciona un lenguaje llamado SQL. Este lenguaje, que funciona junto con el lenguaje de programación en la práctica, lo que hace es poder volver a obtener ciertos datos, dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, si yo tengo una enorme cantidad de usuarios que se han registrado en YouTube, yo luego a través de SQL, que es otro lenguaje, que no es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje de consultas de base de datos, es un lenguaje relacionado a la base de datos, puedo decirle a la base de datos, por ejemplo, devuélveme los usuarios que se han registrado desde el día 1 de enero hasta el 30 de enero. O puedo decirle, devuélveme los usuarios que son mayores a 20 años. O devuélveme los usuarios que, por ejemplo, de este género. Y toda esa información, esas consultas, las hago a través de SQL. SQL hace las consultas a la base de datos y este me devuelve los datos al servidor y el servidor... Bueno, la base de datos devuelve los datos al servidor y el servidor es el que al final responde cosas al navegador. Yo sé que hay mucha información aquí, pero aquí ya te he mencionado dos temas, los lenguajes de programación y las bases de datos. Y ese es el concepto de cómo funciona la web en sí. En realidad, el poder crear programas a través de este lenguaje de programación ya lleva su grado de dificultad. Hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, paradigmas de código, utilizan herramientas de código, y hay muchos conceptos que vas a encontrar aquí. No quiero profundizar en el tema porque tan solo estoy tocando como las partes más superficiales, las partes más sencillas. Muy bien, entonces, lenguaje de programación, base de datos, pero hay mucho más obviamente. Como te decía, este computador no es más que un computador normal, necesita un sistema operativo también. Los sistemas operativos que utilizamos a diario, por ejemplo tú y yo, son los sistemas operativos de Windows, por ejemplo. Pero para la web es mucho más popular utilizar sistemas operativos basados en Unix, como por ejemplo Linux. Linux es un sistema operativo libre, gratuito y vas a encontrar una enorme cantidad de distribuciones y variaciones. Digamos que es como una especie de Windows, pero enfocado mucho más al desarrollo. De hecho, eso fue su propósito inicial, enfocado al desarrollo y a la creación de software. Y la web utiliza este sistema operativo casi de manera extendida. Obviamente también puedes utilizar Windows como sistema operativo de servidor, nada te lo impide. O también podrías utilizar un sistema operativo de Apple, por ejemplo. Pero al final, la mayor cantidad de sistemas operativos que utilizan los servidores es en Linux. Es decir, si quieres publicar tu página web, por lo general vas a contratar un servicio de hosting, por ejemplo. Y los servicios de hosting utilizan sistemas operativos Linux. Muchos de esos servicios no es necesario que los toques, pero si luego quieres entrar en mucho más detalle de cómo funciona un servidor y cómo configurar ciertas cosas dependiendo de lo que necesites, pues vas a tener que conocer un poco más del sistema operativo. Entonces es también otro tema que podrías estudiar. De hecho, aquí entra una profesión conocida como los administradores de sistemas.
Los administradores de sistemas se encargan de poder mantener actualizado este sistema operativo, saber que ciertos software están instalados, están actualizados, están funcionando, saber cuánto recurso está consumiendo un servidor, saber también, por ejemplo, cuánto ancho de banda, saber qué fallos de seguridad posibles han ocurrido este mes, actualizar cierto software para que esos fallos de seguridad ya no ocurran, y temas relacionados. Como ves, simplemente a través de un solo tema hay mucho que conocer. Y obviamente no solamente queda aquí, hay muchos otros temas más. Por ejemplo, aparte del software, de cómo se sirve, también hay otros conceptos de cómo se puede empezar a mejorar esto. Balanceadores de carga, aquí entran conceptos como engines, por ejemplo. Hay muchos temas más. En realidad no quiero profundizar en todos estos temas, pero al menos ya te da una idea ahora de 3 conceptos. Lenguaje de programación, base de datos, sistemas operativos. Y no solamente queda aquí. Nosotros, cuando estamos desarrollando, ya estamos hablando de frontend y backend. Ya conocemos al menos de qué va o algunos temas más o menos. Hasta este punto, nosotros estamos desarrollando casi de manera intuitiva. Casi como sabiendo que esto funciona de cierta manera, entonces esto me tiene que responder algo. Entonces este lenguaje de programación tiene que hacer cierta cosa. Este lenguaje de base de datos me tiene que devolver algo. Estamos desarrollando como de manera intuitiva, cómo funciona. Pero en aplicaciones por parte de empresas, tienen una especie de metodología, de una manera de hacer las cosas, que tiene cierto grado de eficiencia. Aquí es donde entra el concepto de DevOps, de operación de desarrollo o operaciones de desarrollo. Simplemente es una serie de metodologías que te dicen cómo hacer ciertas cosas o ciertas prácticas que basados en esta metodología te dicen que hay una manera bastante efectiva de hacer las cosas. Por ejemplo, aquí vas a encontrar programas como Git, por ejemplo. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones, un System Control Version. Este SCV lo que es simplemente un programa que te permite controlar el software, controlar lo que estás escribiendo en este lenguaje de programación. No solamente puedes encontrar este concepto de Git, también puedes encontrar, por ejemplo, un concepto como el de testing, por ejemplo, que te permite comprobar si tu programa está haciendo lo que tú habías, digamos, descrito lo que tiene que hacer. Es decir, el testing es como decirle, mi programa hace esto, hace esto, hace esto. Si cambias algo de código luego, utilizas esas reglas que has escrito previamente para comprobar si tu programa está haciendo lo correcto. Entonces ya tenemos 4 temas aquí en el backend: lenguaje de programación, base de datos, sistemas operativos Linux o sistemas operativos en general, no importa si utilizas Windows o Apple. Al final el servidor es completamente agnóstico. Observa que el servidor, gracias a este concepto de cliente-servidor, no importa si el servidor está escrito en Windows utilizando C# o si está escrito en Linux utilizando Java, al final el servidor responde cosas. Y aquí es donde entra también el concepto de protocolo de HTTP. El protocolo de HTTP especifica que nosotros podemos empezar a recibir y responder cosas. Y en este caso, para hacerlo también podemos hacerlo a través de otro tipo de datos, no solamente a través de, digamos, documentos HTML, CSS y JavaScript. También podemos utilizar datos como por ejemplo JSON o XML, que son otros formatos. Estos formatos también son formatos de intercambio de datos. No son documentos como HTML, CSS y JavaScript, simplemente son datos. Digamos que mientras en HTML, CSS y JavaScript tú podrías pintar, por ejemplo, una interfaz con una lista de usuarios, aquí en JSON y XML ya no le envías la interfaz, tan solo le envías los usuarios, como una especie de texto con todos los usuarios nombrados. Y el navegador también los puede leer, pero para el usuario no es factible ver un formato JSON o XML, debido a que no es la manera más sencilla de él para poder entender los datos. Es por eso que nosotros diseñamos aplicaciones en el frontend, para que el usuario se sienta la manera más cómoda de poder interactuar con los datos de un sistema gigantesco como puede ser un servidor backend con una enorme cantidad de datos. Y esa es una idea. Observa que hemos aprendido tan solo una enorme cantidad de temas simplemente hablando de cómo funciona el modelo cliente-servidor. Pero tampoco queda aquí. Y como ves, te he dado una serie de ideas de cómo funciona tanto el frontend y el backend. Te lo voy a simplificar de esta manera. Hasta este momento nosotros hemos estudiado el navegador. El navegador, de alguna manera lo hemos catalogado todos los temas como los temas del frontend. Luego hemos hablado de también el backend. Y aquí hablamos de los servidores, de los lenguajes de base de datos, de los lenguajes de programación, etc. Cada uno de estos temas requiere su propio grado de estudio.
También habíamos hablado del modelo cliente-servidor, que es prácticamente la manera de responder y servir cosas. Y también nosotros podríamos estudiar luego otro concepto relacionado, como el concepto de desarrollo móvil. Por ejemplo, podríamos tener una aplicación móvil que utiliza el mismo concepto. O también podríamos tener aplicaciones como las aplicaciones de escritorio o las aplicaciones de línea de comandos que prácticamente hacen uso del mismo concepto. Y cada uno de estos temas tiene sus subtemas. Por ejemplo, nosotros podríamos desarrollar una aplicación móvil utilizando lenguajes como Java, por ejemplo. O por ejemplo C# también permite la creación de aplicaciones móviles. O Objective-C o Swift, por ejemplo. Pero también podemos utilizar conceptos de la web para crear una aplicación móvil. Esto es lo que hoy en día se le conoce como aplicación híbrida. O también podríamos desarrollar aplicaciones nativas utilizando tecnología web. Eso se le conoce como aplicaciones nativas utilizando tecnología web. Y hay muchos otros conceptos. También hay un concepto nuevo conocido como Progressive Web App que te permite convertir tu aplicación web bajo una serie de reglas de JavaScript y archivos, hacer que luzca como una especie de aplicación móvil. Aún es un concepto relativamente nuevo, pero es también otro tema que podría interesarte. Muy bien, entonces, gracias a la web hoy en día podemos concluir que se pueden hacer muchas cosas. Los temas que yo te recomiendo continúes estudiando a partir de HTML, CSS y JavaScript son los siguientes, bajo esta idea. Estudia un lenguaje de programación. La razón de que estudies un lenguaje de programación es que puedes llegar a entender cómo procesar los datos que están viniendo de tu página HTML, CSS y JavaScript. Por ejemplo, puedes estudiar un lenguaje como PHP o JavaScript, por ejemplo, también es bastante utilizado hoy en día. Y prácticamente ya grabé un video acerca de Node.js. Está relacionado a JavaScript del lado del servidor. Te recomiendo echarle un ojo. PHP voy a grabar uno pronto. O también Python. Python también es un buen inicio. Estos lenguajes son lenguajes de scripting. Es por eso que te los recomiendo. Son muy sencillos. Una vez conozcas estos lenguajes de scripting, te podría recomendar otros lenguajes también como por ejemplo Java, C++, C#. Estos lenguajes son lenguajes compilados y no son lenguajes de scripting. Estos lenguajes requieren un entorno un poco más pesado que los lenguajes de scripting. Pero la razón de que sean más pesados es porque tienen una mayor capacidad de procesamiento para ciertas cosas. Por ejemplo, utilización de datos intensivos dentro del computador, manejar una enorme cantidad de recursos del sistema operativo, etc. Estos lenguajes en sí, cada uno tiene su propósito. Ninguno es mejor o peor, son herramientas simplemente. Y como persona que sabe desarrollar, debes elegir siempre tu mejor herramienta para desarrollar cierto tipo de trabajo. No necesitas saberlos todos. Puedes aprender un lenguaje de scripting, puedes escoger uno, puedes escoger PHP por ejemplo. O también puedes aprender Java. Depende de lo que te interese en realidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, en la universidad simplemente directamente se van a Java o C++ o C# por ejemplo. Hay personas que son independientes, directamente se van a lenguajes de scripting. Depende de lo que necesites. Yo te recomiendo empezar con un lenguaje de scripting, son muy sencillos. Luego, si te interesa, pues puedes continuar con un lenguaje compilado o un lenguaje que requiere, digamos, un entorno un poco más pesado. Por así decirlo, hay muchos otros temas más, pero no quiero indagar mucho más en el tema. Entonces, aparte de esto, de los lenguajes de programación, otro tema que deberías continuar estudiando después de HTML y CSS es el concepto de base de datos. Como te mencionaba, SQL. SQL es un buen inicio. Puedes estudiar MySQL, por ejemplo. O si te interesa otro, también podría ser Postgre. También es una buena base de datos. Otra base de datos también podría ser el entorno Enterprise. Podría ser Oracle, por ejemplo. O MySQL Server. También es la base de datos SQL de Microsoft. Es otro entorno y depende de ti lo que necesites. Ahora, en el navegador también hay otros conceptos. Como por ejemplo, en el navegador te recomendaría que estudies de nuevo el concepto de HTML APIs. El concepto de HTML APIs es tan solo para que tu navegador pueda hacer muchas más cosas. No solamente utilizar documentos, sino poder utilizar el código de JavaScript que el navegador te provee para almacenar datos, para poder tener un reproductor de video, un reproductor de música, poder ejecutar un juego o un minijuego dentro del navegador, hacer conexión en tiempo real. Todo eso lo vas a encontrar en el concepto de HTML APIs. Voy a dejarte más información de todos los temas que pueda en este video. En la descripción te voy a dejar más información, pero al menos este es un inicio. Es decir, luego de HTML, CSS, JavaScript, lenguajes de programación, base de datos o conocer mucho más de JavaScript. Otra cosa que también podrías hacer es conocer mucho más del DOM del navegador. El DOM es tan solo la estructura de las páginas HTML. Las estructuras de las páginas HTML tienen como una especie de jerarquía. A eso se le conoce como DOM. Y para eso se utiliza JavaScript.
Es por eso que primero te he enseñado HTML, CSS y JavaScript. Y muy bien, como ves, a partir de una serie de ideas han surgido una enorme cantidad de temas. En realidad hay mucho más, pero no necesito ahondar porque si no conoces esto básico, no creo que sea una buena idea explicarte cosas más complicadas, aún. En otros videos quizás toque otras cosas ya en videos más referidos a cada uno de estos temas. Pero al menos te da una idea de qué otras cosas puedes encontrarte. Así que de esta manera he terminado el video. Si tienes alguna pregunta acerca de un tema que he explicado, o lo he explicado mal, o lo he explicado simplemente de manera simple, la razón de que este video haya quedado tan simple es porque he colocado tan solo una hoja de papel con los temas que necesitaría saber, que se me han venido a la mente. Y en realidad, obviamente he podido dejar uno que otro afuera. Si tienes una duda de algún tema, siéntete libre de dejármela. Esta semana voy a publicar otros cursos. Estoy probando los cursos de PHP, de Python y también otros cursos nuevos que ya tenía pendiente. Algunos no los he publicado porque no me ha gustado cómo han quedado, así que los estoy regrabando, etc. Todo su tiempo. Muy bien, y así hemos terminado el día de hoy. Siéntanse libres de dejarme sus dudas, siéntanse libres de comentarme qué otros temas les interesaría ver. Y nos vemos pronto en próximos cursos y en próximos videos explicativos. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.